Muchas gracias, diputado presidente en ejercicio. Señor ministro, usted sabe que lo hemos invitado para que converse con nosotros porque estamos preocupados por lo que significa la violación a un derecho constitucional que es la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y esa es la parte fundamental de nuestra preocupación y lo que significa la sombrilla de nuestros interrogatorios o preguntas el día de hoy. Hemos visto también con preocupación de que parte de estas denuncias que han dado algunos medios, algunos comentarios, pudiera de alguna manera significar, y quiero preguntárselo a usted, que exista alguna inclinación de parte del gobierno de la República a propiciar que se establezca en Costa Rica parte de las prácticas que el ALBA y los países del ALBA han venido haciendo en materia de comunicación. Y yo quisiera preguntarle si usted siente que en el espíritu del Poder Ejecutivo existe alguna coincidencia con esas políticas del ALBA en materia de comunicación, y quisiera que me lo responda. Con mucho gusto, señor diputado. De ninguna manera. Nuestro espíritu es absolutamente republicano, democrático, transparente. No creemos en que, como lo he reiterado, no creemos en que haya que imponer contenidos a los medios de comunicación. No creemos ni mucho menos en esos conceptos de hegemonía comunicacional que se manejan en otros países. Lo que creemos es en una discusión abierta, vigorosa, múltiple, en la que participen la mayor cantidad de personas, de sectores, donde debatamos con ímpetu, pero con respeto absoluto por todas las visiones, donde todas las fuerzas, desde los que puedan sentirse que están a la derecha del espectro ideológico hasta la izquierda, sean totalmente respetados en sus explicaciones. Me alegra oír su respuesta, señor ministro, y ojalá que los medios de comunicación internacionales que cubren la Asamblea Legislativa puedan divulgar que el ministro de Comunicación de Costa Rica censura esas políticas del ALBA y es partícipe de una política de libertad de expresión y de apertura, lo cual me alegra mucho y ojalá que eso signifique también un establecimiento de márgenes de relación entre los países del ALBA y el gobierno de la República. Señor ministro, cuando yo estaba en la escuela y en el colegio, que usted se va a reír si hace muchos años, pero todavía me acuerdo de eso, no tantos. Cuando uno fallaba en un examen, uno tenía la culpa, pero cuando eran todos los estudiantes los que fallaban en la pregunta, era culpa del profesor. Si uno sintiera que hay un problema de un medio de comunicación con usted, pues uno lo atribuiría a una situación personal. Pero cuando son todos los medios, me parece, señor ministro, que lo que hay es un problema de comunicación y de manejo de la comunicación por parte de la Casa Presidencial y de usted como el jerarca del Poder Ejecutivo, porque el problema no es con un medio, sino que es un problema generalizado. Ya sabemos que Extra lo va a llevar a una situación con la CIP, otros medios se han manifestado de una manera idéntica. Entonces, me parece, señor ministro, que usted debe de revisar sus políticas de acción, su estrategia, porque la equivocación sería atribuible al medio si hubiera sido solo uno, pero cuando son, no puedo decir todos, pero la inmensa mayoría, me parece que hay un problema de comunicación. Pero aquí quisiera decirle, señor ministro, ¿a qué atribuye usted esa caída tan abismal que ha tenido la imagen del presidente y que hoy las relaciones entre Zapote, el presidente y el ministro de Comunicación con los diferentes medios estén pasando por esta situación tan difícil? Le explico en primer lugar lo primero. Si con algún medio ya hay una situación donde no quieren, como lo expliqué antes, no quieren que se les llame ni mucho menos, pues bueno, no los llamaremos de parte del gobierno porque pueden sentirse ofendidos. Ahora, en Costa Rica tendremos, no sé, unos 50, 60 medios de comunicación en general y de los que tienen alcance nacional, pues serán por lo menos más de una docena. Y aquí ha sido, digamos, la queja ha sido muy puntual en 3 medios y en algunos de ellos por razones diferentes. Incluso en el caso de Extra, con la periodista que se manifestó su molestia, hemos hablado muchísimo estos días y ella incluso me agradeció a mí haberla llamado a ella directamente, etcétera, etcétera. Es decir, y ahí yo no tengo ningún
no hay ningún roce ni mucho menos. Con Cereoy, con doña Silvia Ulloa, mantenemos una relación respetuosa. A veces yo le he llamado en una o dos ocasiones, otras veces me ha llamado ella a mí. No hay ningún problema y se mantiene una relación fluida en el día a día. Y del resto de medios, ha habido algunos que incluso me han respaldado públicamente. Entonces, ahí nada más para poner en su justa dimensión quizás lo que usted está planteando, por un lado. Pero si con alguno de estos medios hay que revisar la manera como hemos estado actuando, pues con mucho gusto, con la mayor apertura. En lo segundo que usted me pregunta, claro, ha habido una caída importante que ocurrió especialmente durante el primer año de gobierno. En parte se puede atribuir a distintas razones. Los analistas han dado algunas de ellas, yo coincido con algunas de ellas en el sentido de que fue una campaña en donde se estableció una expectativa muy alta, fue una campaña en donde la gente votó más en contra de una agrupación que a favor de alguna, que se unió un espectro muy amplio de opiniones en contra de una opción electoral, y ese espectro va desde posiciones desde la derecha ideológica hasta la izquierda, y que a la hora de pasar a convertirse en gobierno es difícil poder satisfacer la expectativa de cambio de unos y otros. Eso aunado a que es un gobierno nuevo que nunca había estado en el poder, aunado también a que como se dijo en su momento, digamos, estaba un poco anquilosado el aparato estatal, enredado, algunos lo han llamado encharralado, sin intención de crear polémica por la palabra. Sí, que el manejo de lo público es complejo, estaba muy enredado, y que la expectativa de cambio no se pudo satisfacer en lo inmediato. Entonces, muy rápidamente, ante las expectativas de cambio de algunas poblaciones, de algunos segmentos de población, pues esa imagen cayó durante el primer año. Esas son algunas de las razones que ha habido y se ha considerado. Varias encuestas han determinado que de mayo a ahora el deterioro ha cesado, por lo menos no continúa siendo tan fuerte, y esperamos que eso cambie en los próximos meses para el bien de todo el país. Pero también el presidente de la República dice, ministro, que es que la prensa no le comunica bien las cosas al país, que no dice las cosas buenas que se hacen, por lo que hay de veras un enfrentamiento que uno lo percibe con la prensa. Pero no, ¿es usted, señor ministro, o más bien le diría, uno ve que hay actitudes del presidente que colaboran a que esa imagen se deteriore? ¿Es usted quien le aconseja al presidente, por ejemplo, el uso de los disfraces, que ha generado tanta chota en las redes sociales y que siempre hay un nuevo selfie, de que ahora viene Halloween, cómo se va a disfrazar, ¿verdad? Que viene el partido Alajuela Saprissa, que cómo va a llegar porque él es sapricista, pero Alajuela ahora siempre gana, entonces iba a ir de liguista. Entonces, ministro, ¿usted es el que le aconseja al presidente el uso de los disfraces? Se lo explico. En primer lugar, el presidente es muy autónomo claro, pero usted es su asesor en comunicación. Absolutamente autónomo en cómo se viste y demás. Yo no recomiendo eso. Sin embargo, hay ocasiones en las que, le pongo un ejemplo, en Limón, para el día de la cultura afrocaribeña, donde la comunidad limonense, con total respeto, digamos, le piden al presidente que use un traje, no un disfraz, un traje tradicional afrocaribeño, y el presidente, no solo por ser descendiente, nieto de afrocaribeños, sino también porque por un respeto a las personas que se lo están planteando, pues se lo pide, se lo pone, y lo hace con muchísimo respeto, independientemente, y eso se lo dijimos al presidente, que quizás quienes iban a sacar memes y demás, pero el presidente lo hace como un acto de respeto a la cultura afrocaribeña, y consideraba que sería un desaire a la comunidad afrocaribeña, afrolimonense, no hacerlo. En
En otra ocasión, el cuerpo de bomberos le pidió que vistiera un uniforme de gala de oficial de bomberos. Él sabía, intuía que quizás iba a haber algunas críticas porque usara ese uniforme de oficial de bomberos, pero decidió hacerlo en respeto y en recuerdo de los bomberos que han muerto en cumplimiento del deber durante los 150 años de esa benemérita institución en el país. Hubo quienes se le dijo que podía eso causar algunas reacciones como las que usted está diciendo, pero el presidente lo hace con absoluto respeto, como un acto para honrar a esas víctimas o a esas organizaciones. Ese es el contexto de eso. Que sabemos que eso no es bien recibido por la población, lo hemos visto por alguna población, pero la intención que ha habido cuando el presidente lo hace es en ese sentido. Sí, bueno, yo siento igual respeto o más que el que puede sentir el presidente por los bomberos que han caído en su labor de trabajo, pero no por eso, ni para sentir ese dolor o esa solidaridad necesito vestirme de bombero. Pero igual pasa con el Día de los Boy Scouts sin haber sido el presidente Boy Scout. Igual por eso ve uno las diferentes manifestaciones de chota, y si algo afecta a una imagen es la chota precisamente. Y es cuando viene el 2 de agosto y entonces lo sacan vestido de sacerdote. Y eso es lo que me parece que es lo que está generando más ese problema de imagen que enojarse uno con el Mundo SR o con cualquier otro medio o con los dueños de los medios. Porque le debo decir otra cosa, ministro. Por ejemplo, usted fue el de la idea de que el presidente estuviera en el programa Pelando el Ojo, jugando de mimo o actuando como mimo, remedando a un expresidente de la República. Le pregunto porque usted maneja la comunicación y uno ve fotos donde salen los asesores del presidente muertos de risa, y viera qué triste y viera qué dolor sentí yo que estábamos aquí con la ministra de Planificación discutiendo el tema del empleo público y de qué hacer con los miles de trabajadores del sector público de Costa Rica. Y mientras estábamos en una discusión tan de fondo como esa, el presidente de ahí actuando como un mimo y remedando a don Luis Alberto Monge. ¿Usted es el responsable de ese tipo de acciones? Se lo explico. No, yo no fui quien sugerí eso, tampoco. Eso fue una invitación que hacen los productores, no fue una iniciativa ni siquiera de gobierno, fue una invitación que habían hecho, tengo entendido ya reiteradamente, los productores de ese programa. El presidente, tengo entendido que había rechazado o por lo menos no había aceptado algunas de esas invitaciones anteriormente. En esta ocasión pues les aceptó la invitación, además porque por ese programa ha pasado don Oscar Arias, tengo entendido que doña Laura, don Abel, es decir, todos los presidentes anteriormente han ido en algún momento al programa. El presidente consideró que en ese momento, esa tarde, era un momento oportuno para hacerlo, simplemente. Muchas gracias, ministro, y ojalá que usted le pueda asesorar al presidente que el verdadero uniforme que tiene que ponerse es el de estadista, el uniforme del presidente de la República, y la verdadera actuación que los costarricenses reclamamos no es la de Pelando el Ojo, sino la del presidente de Costa Rica. Muchas gracias.